Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Reyes Rojas y hoy les voy a presentar mi proyecto titulado Síntesis de nanopartículas de carbonato de calcio para la liberación controlada de moléculas de RNA de interferencia para la inhibición de la expresión del factor de crecimiento endotelial en la línea celular linfoblástica RPMI 8226. El ciclo celular es el proceso por el cual pasan las células, ya sean haploides, que es la meiosis, o células somáticas. Estas pueden ser diploides o haploides por el proceso de mitosis. Cuando hay cambios en este ciclo, ya sea por enzimas o virus que interfieren en la función, se generan problemas en el control del ciclo celular, lo que lleva a un descontrol de este ciclo. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es un claro ejemplo del descontrol del ciclo celular. La medicina regenerativa ha tenido muchos cambios evolutivos en estas últimas décadas, todas con diferente enfoque. En este caso es la implementación de nanopartículas de carbonato de calcio como transportador de RNA silenciador para liberarlo de forma controlada en el crecimiento endotelial celular. Específicamente, se quiere tratar la línea celular linfoblástica RPMI 8226. Esto es enfocado en la medicina regenerativa mediante el uso de silenciadores de RNA. A pesar de que esos silenciadores tienen un menor poder de inhibición genética comparado con los microRNA silenciadores, ingresar en una vía de silenciamiento común les confiere propiedad de fármacos, además de que por ser sintéticos pueden ser modificados químicamente y ser manejados a nivel industrial, obteniéndose así un gran potencial terapéutico con estos silenciadores de ARN. Eh, ¿Por qué decidí implementar esto? Porque cada vez aparecen más genes no codificantes. Estos dan origen a ARNs activos que pueden silenciar o regular a los genes convencionales. El silenciamiento genético es un proceso sumamente importante en la mayoría de los organismos. Si una célula expresara todos y cada uno de sus genes sin una cierta regulación, el desorden generado en el interior de la misma podría conducir inclusive al frenado total de las funciones metabólicas, lo que conllevaría a una muerte celular inevitable. Por ello se propone como candidato farmacólogo el uso de nanopartículas de carbonato de calcio funcionalizadas con RNA de interferencia para el silenciamiento de la expresión de genes relacionados con el desarrollo de células cancerígenas y su supervivencia, como lo es el factor de crecimiento vascular endotelial. Si el uso de nanopartículas de carbonato de calcio es un acarreador de moléculas de RNA bicatenario con funciones de silenciamiento en un modelo in vitro. Ah, y como objetivo general me puse como diseñar un proceso de síntesis para nanopartículas de carbonato de calcio para la liberación controlada de moléculas de RNA interferente. Los objetivos específicos son determinar los parámetros para obtener una solución precursora para la síntesis de nanopartículas de carbonato de calcio, diseñar un proceso de carga de nanopartículas con moléculas de RNA de interferencia, determinar la citotoxicidad mediante células RPMI 8226 de las nanopartículas de carbonato de calcio, hacer la síntesis de nanopartículas de carbonato de calcio para después poder incorporar en él el RNA de interferencia y por último llevar estas nanomoléculas a ensayos de viabilidad celular por el método MTT. Para la síntesis de nanopartículas de carbonato de calcio, en este caso es por el método de precipitación. Lo principal es disolver el carbonato de calcio en agua desionizada e hidróxido de sodio para después disolverle en el mismo vaso de precipitados, agregar cloruro de calcio gota a gota para formar este, otra solución acuosa y ya después mezcladas, filtrarlas con un equipo de filtración de membrana Nalgen y posteriormente secarlas a temperatura ambiente. Después de 30 minutos bajo agitación constante, el sistema se convirtió en emulsificación y lo que sigue es hacer una desemulsificación. Y esto es añadiendo 15% en peso de propilenglicol a la mezcla de emulsión y después se lleva a centrifugar a 1550 revoluciones por minuto durante media hora en una centrífuga Precision Scientific. Después de esto se hace un lavado con etanol
y después en agua para eliminar cualquier remitente de iones hidróxido y sodio. Al final, las partículas obtenidas se dispersan en una solución de agua con 0.05% de tritón X100 y la solución se expuso a ondas de ultrasonido utilizando un ultrasonido Branson 2510 durante 15 minutos para romper completamente cualquier aglomerado restante. En este caso serían como los nanovehículos utilizados pueden ser liposomas, nanopartículas, micelas y den- dendrímeros constituidos por lípidos catiónicos o péptidos catiónicos penetradores. En este caso pues, se optó por la liberación sistémica específica. Y por último, para la prueba de citotoxicidad, las, ya teniendo sintetizadas las nanopartículas, estas se van a disolver en agua y se van a dispersar con ultrasonido a 20 watts para después hacer la radiación de los cultivos celulares. Se, va, se van a llevar a radiación a una potencia de 820.87 miliwatts y después el estudio de citoxicidad. En este estudio se va a utilizar la línea celular linfoblástica RPMI 8226. En cajas estériles de 96 pozos de 200 microlitros se disponen en filas de 8 pozos las células bajo estudios con la solución de nanopartículas. La metodología para el ensayo de viabilidad celular es que las células se sembraron en placas de pocillos con una densidad celular de 5 por 10 células por pocillo y se trataron con distintas concentraciones de los complejos DNR TICEL 15 y DNTR dióxido y DNR en disolución. Después transcurrió el tiempo de periodo de tratamiento, se añadieron 20 microlitros a cada pocillo de una solución de MTT al 20% con 5 miligramos de MTT mililitro por PBS. Tras incubar a 37 grados Celsius durante 4 horas, se centrifugaron las placas por 5 minutos a 2500 revoluciones. Después se añadieron 100 mililitros de dimetil sulfóxico al 0.2% para, para disolver los cristales de formazán y se leyó el producto colorido violeta de la reacción a 595 nanómetros, puede ser de 595 a 600 ya que en las literaturas varía en un lector de microplástico. Como se puede, en esta gráfica, en la figura 6, muestra el efecto de concentración de los iones de calcio y carbonato sobre el tamaño de partícula sintetizadas a 5000 revoluciones por 15 minutos, mientras se variaba la concentración de iones de calcio, la concentración de carbonato se mantenía constante y viceversa. Otros efectos de la temperatura sobre el tamaño de las partículas. Esto ya es en el efecto de las microemulsiones, que es el más óptimo. En esta figura se muestra el efecto de la temperatura sobre el tamaño de las partículas sintetizadas a 10.000 revoluciones por 15 minutos. El tamaño de las partículas muestra grandes variaciones al cambiar un poco en pocos grados de la temperatura. El tamaño de la partícula observada a temperatura ambiente alrededor de 26 grados Celsius fue significativamente menor al de todos donde se encontró a un tamaño de 290 nanómetros. El aumento del tamaño de la partícula con el aumento de temperatura puede ser explicado por la competición existente entre las fases de nucleación y crecimiento cristalino que ocurre en los procesos de cristalización de carbonato de calcio. En la figura 11 se ve la separación de fases de la emulsión después de centrifugar. Se formaron dos fases diferentes, una es la fase acuosa, pesada, y una fase orgánica esta. A la mitad de estas dos fases se encontraron las partículas eh, y algunas partículas más grandes tienden a depositarse al fondo de la base acuosa. La velocidad es a 10.000 revoluciones por minuto y a los 5 minutos el tamaño de partícula está como entre 520 510 nanómetros en 5 minutos y conforme va pasando el tiempo la microemulsión va disminuyendo, pero también
la precipitación va siendo mayor teniendo este tamaño de partícula más grande, como a los 10 minutos ya se ve que está en 800. Yo me basé en un artículo que encontré sobre ensayos de toxicidad celular de nanotubos de carbono funcionalizados con ácido polisulfónico metaminobenceno. Este se trata para evaluar el grado de toxicidad de los nanotubos de carbono y se cultivaron células 1595 sin y con nanotubos de carbono en concentraciones entre 0.62, que es esta gráfica, y 620 microgramos sobre mililitro, que es esta otra gráfica. Se realizaron las mediciones de la densidad óptica proporcional a la viabilidad celular para células control sin nanotubos y para las células sin y con radiación láser e intensidad de 6314 microwatts sobre centímetro cuadrado y en tiempos de 3 minutos. Este, esta figura muestra la viabilidad para células, sin y con radiación. Se hace visible la ausencia de toxicidad de los nanotubos de carbono funcionalizados con el compuesto PSAB para las células de seno 1595. La viabilidad celular resulta afectada por la acción de la radiación láser, aunque no resulta lo suficientemente significativa para asegurar una acción fototermolítica contundente. Como se puede ver aquí, están más o menos están a la misma densidad óptica, pero estas de aquí son ya las, las que fueron radiadas y estas no fueron irradiadas con la potencia de 6000 con la potencia de 6314 miliwatts. Y como se puede ver aquí, el aumento es mayor que en este. Ante la sensibilidad de la línea Colo 255 a la presencia de nanotubos de carbono, se hacen pertinentes identificar el grado de citotoxicidad en función del tiempo de incubación de las células tumorales en presencia de nanotubos de carbono funcionalizados con PSAB. Para este fin se cultivan las células de Colo 255 y se mide la viabilidad celular en intervalos de tiempo entre 1 y 3 días, que es como se muestra en esta gráfica. Eh, y la gráfica 15 y la gráfica 17 muestran un incremento de citotoxicidad en función de la concentración y del tiempo de incubación, así como la acción térmica de la radiación láser. Estos resultados obtenidos muestran una marcada diferencia en la acción citotóxica de los nanotubos de carbono en función de la línea tumoral escogida, en un trabajo realizado con la línea tumoral CSC 3322, y se ha identificado un comportamiento similar al que se registran en esta investigación, aspecto que motiva a incrementar estudios con diferentes líneas celulares. En este caso yo utilizaré la de mi interés, y, y funcionalización para los nanotubos de carbono utilizados como agente termoterapéuticos. En mi caso serían nanopartículas de carbono, que aún no se decide bien si van a ser microcápsulas o nanotubos. Para finalizar, mis conclusiones son que la síntesis de nanopartículas de carbonato de calcio le beneficia a las temperaturas altas para obtener partículas dispersas de calcita cúbica, y a temperatura ambiente se pueden encontrar mejores resultados de tamaño de partícula. Con el método sintético de microemulsión se logró un mejor control de crecimiento y aglomeración, y en la adición del RNA silenciador para las nanopartículas, el mejor método propuesto fue el de liberación sistémica específica y el método MTT para una determinación funcional. Para una determinada funcionalización de las nanopartículas, el grado de citotoxicidad depende de la línea celular escogida, y la radiación láser en los cultivos celulares con nanotubos de carbono incrementa levemente la citotoxicidad. Y sería todo de mi parte. Este es el cronograma de actividades donde me dediqué a hacer este proyecto y mis referencias.